Hace una semana, en el Consejo de Ministros abierto que tuvo lugar en Paysandú, el presidente Tabaré Vázquez anunció que el gobierno trabaja en una ley para regular a las aplicaciones informáticas de servicios. Y nosotros creemos que el camino no pasa por simplemente prohibir y prohibir y prohibir, sino que pasa porque haya una ley que establezca claramente que cualquier tipo de aplicación para ofrecer servicios dentro del país deben cumplir estrictamente los reglamentos, las leyes, las normativas, tanto departamentales como nacionales. Ese mismo día, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, adelantó que en el proyecto se crea una policía administrativa que controlará que estas empresas cumplan con las disposiciones constitucionales, reglamentarias nacionales y departamentales. Y el jueves, Búsqueda reveló que también se habilitará la posibilidad de congelar las cuentas bancarias de aquellos que infrinjan las normas nacionales. Agregó que, por ejemplo, los inspectores verificarían si los choferes de Uber cumplen con los requisitos legales. Si se comprobara que no, se informaría al Banco Central del Uruguay sobre la existencia de una actividad ilícita y el Banco Central podría congelar las cuentas bancarias de ese conductor, con lo cual no podría cobrar los viajes que se abonan con tarjeta de crédito. Por otro lado, la empresa Uber debería pagar impuestos por su condición de intermediaria en un negocio entre particulares. Esto es lo más nuevo en un debate que se precipitó en noviembre del año pasado, cuando Uber justamente inició sus actividades en Uruguay. Raúl Echeverría, vicepresidente de la Internet Society, está inquieto por algunas de las ideas que han llegado a proponerse en estos meses en el sistema político y aconseja que la legislación sea analizada con una mirada de mediano y largo plazo. ¿Qué es concretamente lo que le preocupa? ¿Qué impactos negativos podría tener la regulación según cómo se redactara? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Raúl, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día y gracias por la invitación una vez más aquí. En primer lugar, capaz que conviene aclarar para los oyentes qué es la Internet Society. La Internet Society, brevemente, es una organización fundada en el año 92 por los pioneros de Internet y cuyo objetivo es la de promover el uso de Internet en el mundo. No cualquier Internet, una Internet que sirva como una herramienta de desarrollo para la humanidad y también como una plataforma de ejercicio de los derechos humanos. Uh-huh. Y además, bueno, con los años se ha convertido en un actor político importante. Bueno, participamos de casi todos los debates a nivel internacional sobre estos temas. Tú eres vicepresidente de la Internet Society desde el año 2014. ¿Qué implica ese cargo? El cargo se llama vicepresidente de Global Engagement, cosa que traducido al español no suena muy bien, y básicamente incluye la dirección de nuestros 6 equipos regionales. Tenemos 5, estamos abriendo un 6º ahora en Medio Oriente. El equipo de América Latina y Caribe está localizado aquí en Montevideo, dirigido por un colega, Sebastián Belagamba. Además de eso, tengo también en mi área todos los proyectos de desarrollo de Internet, conectividad. Tenemos muchos proyectos en América Latina, África, Asia, Europa del Este. También todos los esfuerzos de capacity building, que le llamamos nosotros, generación de capacidades, entrenamiento, e-learning, todas esas cosas. Bueno, ahora sí, hechas esas aclaraciones, vayamos al tema. ¿Cómo has visto la polémica que se ha generado en Uruguay a partir del desembarco de Uber? Sí. Es natural la polémica, creo que se está dando en muchas partes del mundo, no solo por Uber, y creo que el desafío de esto es no discutir el tema solo como si fuera solo Uber el punto de... Bueno, de hecho, acá en Uruguay mismo, antes de la presencia de Uber, ya había algunas discusiones menos ruidosas, pero que también se referían a aplicaciones informáticas. Por ejemplo, los reclamos para que se grabara con impuestos otras plataformas digitales de servicios, Netflix, la que ofrece películas y series, Spotify, ¿no?, que ofrece básicamente música, o Airbnb, que se dedica al arrendamiento de apartamentos, casas o habitaciones de casas, ¿no? Sí, tal vez Uber es la más disruptiva de todas, sí, ¿no? Entonces eso es lo que ha generado más debate. Pero me parece, justamente un poco partiendo de tu introducción,
que el desafío es ver esto desde una perspectiva mucho más amplia. No tratar de regular un caso concreto, sino tratar de prepararnos para lidiar con lo que se llama la economía de Internet y cómo insertamos, en este caso Uruguay, pero los otros países deberían hacer lo mismo, cómo nos insertamos en esta nueva economía. ¿A qué le llaman ustedes, o a qué se le llama en este ambiente, economía de Internet? Es una definición, un término bastante impreciso, pero diría que es toda la economía que se genera a partir del uso de Internet como algo clave en las cadenas de valor, ¿no? O sea, cuando Internet juega un papel clave en un negocio determinado, ¿no? Como por ejemplo estos casos que tú mencionaste, que son modelos de negocio que en realidad ya existían antes, porque ya se arrendaban apartamentos, ya se vendía música, pero bueno, ahora pasan a formar parte de donde Internet es un componente clave. Pero, ¿cuán nuevo es esto? Pregunto porque si el término es economía de Internet, puedo encontrar ejemplos que ya llevan una cantidad de años. Absolutamente. El teletrabajo, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? sí. Eso no es de ahora. No, lo que tú decís, creo que estas cosas ya parten desde mediados de los 80, cuando empiezan a surgir las primeras ideas de cómo utilizar Internet para fines comerciales. Lo único que ahora alcanzan... El e-commerce también. ¿Tiene cuántos ahora alcanzan una dimensión, o sea, estaba viendo justo hace unos días un estudio que dice que en los países, en las economías del G20, en 2016 esto va a ser algo así como 4 trillions, que en inglés, que en español sería lo que nosotros llamamos 4 billones de dólares. Entonces, bueno, lo que antes ya existía, pero pasaba un poco desapercibido, ahora ya no puede pasar desapercibido porque cada vez es algo más grande, ¿no? Da la impresión de que juega un papel determinante en este nuevo giro de la economía de Internet, lo que podríamos llamar dispositivos móviles, ¿no? El Internet llevado a teléfonos inteligentes, tabletas, etcétera. Absolutamente. De hecho, acaba de terminar esta semana que varios colegas de Internet Society estaban en Barcelona en el Mobile World Conference, que todos los años se usa como una plataforma de lanzamientos, y claro, cada vez las ideas que surgen de ahí, que se van presentando, son cada vez más disruptivas, usando la misma palabra, para lo cual tenemos que prepararnos, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para ese mundo? Capaz que te pido también una explicación de ese término que se está utilizando mucho. ¿Qué es disruptivo? Bueno, es un anglicismo. Yo no sé exactamente si la palabra existe en español, pero o sea, discúlpenme y espero que no empecemos a recibir mensajes por eso, pero es algo que rompe las reglas, ¿no? O sea, está rompiendo las reglas tal cual las conocemos nosotros. Es muy desafiante, ¿no? Vayamos a ver justamente de qué manera, qué cambios introduce la economía de Internet con estas variantes más nuevas en la actividad económica en general. Bueno, yo diría que tiene impactos básicamente, bueno, podemos, para hacerlo en síntesis, en 4 áreas, ¿no? Uno es en los modelos de negocio. Los modelos de negocio han cambiado. Y eso hay que entenderlo. O sea, las cosas se hacen de manera distinta como se hacían antes. Las tecnologías nos permiten hacer las cosas más fáciles en muchos casos, ¿no? Entonces, en los casos donde las cosas funcionaban de manera complicada, ahora han cambiado. Bueno, los casos que tú mencionás, de cómo alquilar apartamentos, cómo conseguir un transporte. Si uno piensa en el concepto de Uber, más allá nos sacamos de arriba toda la controversia legal y jurídica y pensamos en el concepto. Estás hablando de que tú precisas un transporte y en tu celular, usando una aplicación en tu celular, vas a tener el transporte que necesitas de manera prácticamente inmediata. O sea, el concepto es fantástico. O sea, el modelo cambia, ¿no? Sí, si vamos al transporte público en automóviles, en realidad ha habido como 2 escalones, ¿no? El primero era el de aplicaciones tipo Easy Taxi, donde ya había un avance muy importante, ¿no? Absolutamente. A través de un teléfono celular uno podía conseguir el taxi sin tener que pasar por el teléfono, discando una central que contestaba o no contestaba, que demoraba. Ahí ya había habido un salto. Pero después vino otro, que es la posibilidad de contratar como choferes a personas que ni siquiera son choferes, que no son taxistas, que no son remiseros, ¿no? Sí. Haré la mayor cantidad de intentos posibles por mantenerme o lateralmente en la discusión específica de No, pero pensemos en otra, por ejemplo. Creo que es o, bueno no quedarse en Uber, pero yo lo mencionaba como ejemplo de un rubro en el que ya se han dado varios saltos en estos últimos años. Ahora, sí, creo que vamos a poder volver al tema del transporte, pero pensá en otros modelos, como por ejemplo la enseñanza de idiomas, ¿no? Una de las empresas más exitosas de la región es Open English, que es dan cursos de
de Internet a través de Internet. O sea, es un cambio en el modelo de negocios. Cursos de inglés a través de Internet. A través de Internet, ¿no? O sea, antes había que ir a un instituto, o sea, cambió el modelo, o sea, también eso. Entonces, también están afectando a esos. Cada vez que surge un modelo de negocios nuevo, en cualquier sector se afecta a los que quedan atados, digamos, a modelos obsoletos. La segunda área de impacto, diría yo, que es la intermediación. Y hay que entender, me parece que aquí ya lo han dicho en esta mesa otras personas, la intermediación sin valor agregado deja de existir. O sea, no tiene razón. ¿Explicar esto? No hay ninguna razón para que exista una inmobiliaria si no te agrega valor, si no te da nada. O sea, si tú me conoces a mí y yo vendo una casa y tú estás interesado en la casa que yo vendo, o sea, no precisamos a nadie. Tú me llamas por teléfono y podemos discutir nuestro negocio. Lo único que ahora, a través de Internet, en lugar de conocerme a mí, podés conocer a millones de personas. Entonces, solo para eso no te agrega valor. Te agrega valor, por ejemplo, si tú decís, bueno, estoy queriendo comprar una casa, pero no la encuentro, no tengo tiempo. Bueno, entonces le das tus indicaciones a alguien que va a hacer el trabajo de búsqueda por ti. O si te dan otros servicios. O necesito que ese intermediario analice críticamente las casas y me dé los pros y los contras cada una. Cualquier cosa que a ti te agregue valor. La intermediación que no agrega valor, que alguien solamente te cobre por ponerte en contacto conmigo, si tú ya me conoces, eso a ti no te agrega ningún valor. Eso deja de existir. La intermediación sin valor agregado no tiene sentido de existir porque simplemente no tiene sentido, nada más que eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros impactos tiene esto de la economía de Internet en la actividad económica? Yo diría la regulación. Creo que vamos a una sociedad cada vez, desde el punto de vista económico, cada vez más desregulada, desde el punto de vista de las actividades económicas. Y no es que yo quiera que suceda eso o que no quiera, digo, es lo que sucede. Y las regulaciones, que antes estaban basadas en otras ideas, había regulaciones que son proteccionistas, que protegen un sector o cuidaban la salud económica de un sector. Bueno, las regulaciones van a estar basadas simplemente en el interés público. Y las regulaciones que no tienen una justificación desde el punto de vista del interés público no tienen sentido. Porque nosotros las vulneramos, las vamos a saltear a través de la realidad. Te puedo poner un caso. Sí, sería bueno, ahí está, para entender este tipo por de ejemplo, volviendo al tema del transporte que tú querés volver, no tiene sentido que haya en una ciudad una cantidad limitada de taxis, ¿no? Es una regulación que no tiene sentido desde el punto de vista del interés público. ¿Cuál es el interés público en que haya 100.000 taxis, 200.000, 1.000.000 o lo que sea? No tiene ningún sentido. Tiene sentido desde otro punto de vista, no sé, porque en algún momento alguien pensó que era bueno tener una cantidad limitada de taxis para que todos ganaran suficiente dinero, para poder cobrarles impuestos altos o patentes altas, no sé. Pero esto no es un problema de Montevideo. Determinado tipo de servicio a esos vehículos que... Pero ¿por qué tendría que haber una cantidad limitada? Placa, el permiso. Sí. Pero ¿por qué tiene que haber una cantidad limitada? ¿Cuál es el sentido desde el punto de vista del interés público que tanto en Montevideo como en Nueva York o cualquier ciudad del mundo, tú salgas a la calle, necesitas un transporte público y no hay oferta? E incluso es interesante como, por ejemplo, en Uruguay, con todo el tema de cero alcohol y todo esto, se ha aumentado la demanda. Porque ahora hay más demanda de transporte público. Y por otro lado, tú limitas la oferta. Entonces, ¿cuál es el interés público en eso? Ninguno. Ese es un tipo de... Ahora, puede haber, sí, interés público, por ejemplo, asociado a la seguridad, a las condiciones que tiene que tener un vehículo, o por ejemplo al transporte de menores, o al transporte de escolares. O sea, tú podés asumir ciertos riesgos en un contrato directo conmigo para que yo te transporte, pero si estamos hablando de niños de 4 años, ellos no están en condiciones de asumir ningún compromiso, ninguna responsabilidad, o sea, tenemos que cuidarlos. Paso en limpio entonces, ahora a partir de estos ejemplos que manejaste, lo que tú señalas es que a partir de la economía de Internet se está yendo a una menor regulación. Lo que no quiere decir una desregulación absoluta. Yo no sé si va a primar un tipo de regulación. Yo no sé si menor. Que tiene que ver con el interés público. Probablemente sea más al final ¿no? Pero una regulación distinta, no regulación que no tiene sentido, regulación que tenga que responda al interés de la sociedad. Nada. O sea, por ejemplo,
Por ejemplo, ¿tiene sentido exigir que quien conduce un vehículo de transporte público tenga una libreta profesional, tenga un seguro, ese tipo de factores? Por ejemplo, no voy a entrar, no soy especialista en transporte, pero por ejemplo, no tiene sentido regular que alguien tenga que pagar un permiso de $5.000 para vender pizza a través de internet. Pero sí tiene sentido regular que la venta de alimentos se garantice ciertas condiciones higiénicas, de salubridad, ¿no? La elaboración o sea, eso tiene sentido, pero no tiene sentido decir no, usted no puede vender pizza por internet porque afecta a las pizzerías que están establecidas, no sé, ese tipo de cosas. ¿Alguna otra consecuencia más de estos cambios que genera la economía de internet? Creo que sí, probablemente sea una de las que pone más incómodos a los gobiernos, a los estados, que son los impactos en los aspectos tributarios. Y esto acá, bueno, esto daría para una semana de discusión este solo tema, pero tiene varios aspectos esto. Uno es que la fiscalización de los sistemas tributarios está fundamentalmente basada en las cadenas tradicionales de valor. Entonces tú fiscalizás a través de los que participan en esas cadenas. Pero eso está cambiando. O sea, entonces si tú recibís ¿podemos ejemplificar qué quiere decir esa forma de por fiscalizar? ejemplo, tú haces solidario al colegio de que te dé la información de quién paga los colegios. Fiscalizás a través de esos actores. Al de la inmobiliaria lo haces agente de retención de impuestos, ¿no? Ahora, claro, si tú haces eso, las actividades formales. Hay una economía que es mal llamada economía informal, porque de informal no tiene nada, que cada vez va a ser más grande. Entonces, si tú trabajás, además de trabajar en perspectiva, en una empresa formal, establecida en Uruguay, además dedicás gran parte de tu día a trabajar de corresponsal de medios de prensa extranjeros o por internet, escribiendo artículos, eso no tiene nada informal, es muy formal. Tú vas a dedicar horas de trabajo, ¿no? Si preparás, haces tortas para vender por internet, postres, eso no tiene nada informal. Tenés que trabajar un montón de horas en preparar tus postres para venderlos. O sea, pero si cada vez es más los ingresos que tenemos por esa economía que es mal llamada informal, quiere decir que si fiscalizás solamente a través de las cadenas tradicionales de valor, fiscalizás solo una parte de los ingresos y además es injusto porque fiscalizás a los que están en el sistema. Bueno, esa es una de las quejas que justamente aparece a cada rato, ¿no? Hay que cambiar eso, hay que pasar la responsabilidad al ciudadano, decir, bueno, tú me tenés que decir de dónde vienen tus ingresos y pagar a partir de eso. Pero además creas condiciones de inequidad. Por ejemplo, creo que lo que reclaman las inmobiliarias es muy justo. O sea, a mí me parece que es fantástico los sitios como Airbnb y estas cosas. Te agregan valor, te hacen la vida más fácil, pero también hay que darle herramientas para pelear a los que están en las cadenas tradicionales de valor. Entonces, bueno, ¿por qué hacer los agentes de retención? Eso es injusto. Entonces, y además hay otros aspectos en los sistemas tributarios que es mucho más complejo, ¿no? Y que va a llevar probablemente 30, 40 años resolverlo, que es dónde tributás, ¿no? Porque empresas como Airbnb o Uber, que mueven cosas tangibles al final del día, porque están trabajando con autos que están en la calle o con apartamentos que están, es más fácil comprometerlos a tributar en Uruguay. Pero ¿cómo haces para que alguien tribute, por ejemplo, un medio de prensa que tiene 100.000 clientes en Uruguay? Podría ser, tú podés instalarte en Dubái mañana y la gente te va a seguir escuchando, ¿no? O sea, no importa de dónde emitís tu señal o dónde está tu empresa, tu público te va a seguir escuchando. Entonces, la publicidad que tú generás, la renta que generás, va a ser generada por esos 100.000 clientes que tenés que están escuchando tu medio de prensa, pero sin embargo vas a tributar en otro lado. O sea, eso es mucho más complejo. Eso va a llevar 30, 40 años y es una discusión que ni siquiera ha comenzado a nivel internacional, ¿no? Que viene a caer en un momento en el que además los estados están más firmes que nunca en el propósito de no perder un peso de recaudación, ¿no? Absolutamente. Lo hemos visto en la OCDE, por mencionar un ejemplo. Esta es una discusión muy compleja que, como te digo, ni siquiera ha comenzado en la Organización Mundial de Comercio o en la OCDE. O sea, va a llevar. Pero ese es otro tema y creo que también hay que anticiparse y en lugar de pensar a veces cómo regulamos el 0,001% del problema, habría que empezar a generar las capacidades para intervenir en ese debate internacional con las mejores condiciones. Por eso, a partir de este análisis de lo que la economía de Internet viene propiciando, es que viene tu
¿cómo llamarlo? Alarma, inquietud por algunas de las líneas de regulación que han llegado a esgrimirse, a proponerse? Yo preferiría plantearlo en términos constructivos o positivos. Creo que nuestro país, al igual que los otros países de la región, tienen que ver cómo se posicionan en esta nueva economía, cómo se insertan. Entonces, así como nosotros tenemos una estrategia nacional para promover el turismo, o para vender nuestra carne o cualquier otro producto, tenemos que tener una estrategia para ver cómo nos insertamos en esta nueva economía. Es lo que desde hace años, por ejemplo, Grompone viene diciendo sobre el Uruguay inteligente, ¿no? Uh-huh. El Uruguay natural versus el Uruguay inteligente. Bueno, es cómo nosotros cuál es nuestra estrategia de desarrollo de un país que se inserte en esta nueva. Estos cambios, esto es como la revolución industrial, son cosas que pasan cada muchísimo tiempo. Tenemos una oportunidad ahora donde se baraja y se reparte de nuevo, y nosotros tenemos una posibilidad de tener una mejor participación en esta economía de la que teníamos en la economía tradicional, o peor, dependiendo de lo que hagamos. Uh-huh. Eso implica ser cuidadosos con las regulaciones, cómo generamos un ambiente habilitador para que estos nuevos, un ecosistema de innovación, de desarrollo, que vaya en ese sentido, ¿no? Vamos a ver entonces enseguida qué es lo que está en juego, qué medidas pueden ser un inconveniente y cuáles pueden ser al revés, cuáles pueden ser a favor del Uruguay en este contexto. ¿Qué aspectos hay que cuidar a la hora de regular las aplicaciones informáticas de servicios? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué implica la economía de Internet que viene desarrollándose a pasos acelerados? ¿Qué papel puede tocarle a Uruguay en ese nuevo escenario? De eso estamos conversando esta mañana con Raúl Echeverría, vicepresidente de la Internet Society. Raúl, tú planteabas una especie de advertencia, un llamado de atención a propósito de cómo regular, como no pasarse de rosca en la regulación, no cometer errores. ¿Cuáles podrían ser los errores? Bueno, puede haber errores que en realidad sean inclusive errores para el objetivo de quien quiere regular, que es, las regulaciones basadas en lo que conocemos, uno de los desafíos acá es regular sobre lo que viene, si querés regular, y no sobre lo que ya existe. Porque si hubiéramos hecho una regulación hace 3 años, no hubiéramos tenido en cuenta estos modelos de hoy. Entonces, si tú regulás pensando en lo que hoy existe, no vas a tener en cuenta los modelos de negocio que van a surgir dentro de 3 años. Pero ¿y cómo se hace para regular en función de lo que viene? ¿Cómo se hace para prever con claridad cuál es el futuro en algo tan dinámico? Hay que regular con cuidado y regular desde el punto de vista del interés público. Por ejemplo, te decía, si tú tenés una regulación que dice que nadie puede elaborar alimentos sin cumplir con ciertos estándares de calidad, de salubridad, eso es una regulación que no importa si lo vas a vender a través de una estación espacial o si lo vas a vender a través de internet o que sea, eso tiene sentido. No tiene sentido a veces cuando vas a temas muy específicos que están vinculados con la tecnología actual. Entonces, cuando tú decís regular las aplicaciones, bueno, puede ser, yo no tengo idea qué es lo que efectivamente se está pensando. Bueno, ha llegado a manejarse la posibilidad, por ejemplo, de prohibir Uber. Esa ha sido una idea que circuló en el Parlamento, no en el gobierno. En el gobierno lo que conocemos es este pronunciamiento que hizo hace una semana el presidente Tabaré Vázquez. Dijo: nosotros creemos que el camino no pasa por simplemente prohibir, sino que pasa porque haya una ley que establezca claramente que cualquier tipo de aplicación para ofrecer servicios dentro del país debe cumplir estrictamente los reglamentos, las leyes, las normativas, tanto departamentales como nacionales. Bueno, creo que ahí me parece que hace falta más claridad sobre lo que se está pensando, porque ahí ya no se habló de Uber, se habló de aplicaciones en general. Uh-huh. Y ejemplos de aplicaciones hay muchísimas. Puede haber algún tipo de regulación que inclusive te afecta a ti mismo, o sea, la producción de contenidos audiovisuales, de noticias, o sea, si se habla de cosas en general,
local, ¿no? Ahí, y no nos olvidemos que nosotros tenemos en Uruguay, hay ejemplos muy exitosos de empresas que han surgido de aquí y que inclusive se están extendiendo en la región, ¿no? Dándole trabajo a los uruguayos. Y un ejemplo, Pedido Ya o WOW, ¿no? Y otros, inclusive otras empresas que también buscan Uruguay para instalarse, para seguir desarrollando sus negocios. Empresas de otros países que se instalan en Uruguay o instalan parte de su actividad en Uruguay para desde acá expandirse a la región. Determinado tipo de medidas incluido en una regulación podría, ¿qué? Dices tú, podría ser un freno a ese interés por Uruguay. Sí, de hecho yo creo que en este momento hay mucha gente que está mirando con atención este debate en Uruguay, porque Uruguay hasta ahora ha sido considerado justamente un país muy apropiado por sus condiciones, por sus indicadores. Es un país que es líder en penetración de Internet, es líder en banda ancha, en velocidad. Salió hace poco un estudio de CEPAL donde pone a Uruguay en el primer lugar sobre las velocidades de conexión. Es líder en desarrollo de gobierno electrónico, en temas de datos abiertos. O sea, de hecho, esta semana hay un congreso aquí en Uruguay. O sea, la AGESIC, la Agencia de Sociedad de Información y Conocimiento, ha hecho un excelente trabajo en posicionar a Uruguay junto con Antel y otras empresas. O sea, estamos en un lugar, en un sitio muy privilegiado desde ese punto de vista y un país estable políticamente, que ofrece garantías y que ofrece aperturas, donde inclusive se ha invertido mucho en generar un ecosistema de innovación. La ANI, la incubadora Ingenio del LATU, o sea, el plan Ceibal es una muestra de innovación espectacular. O sea, es un país que genera una atracciones desde el punto de vista de un lugar desde donde innovar y desarrollar plataformas innovadoras. Bueno, creo que en este momento seguramente hay muchas empresas que están mirando con atención este debate, porque cuando se ha hablado de regular, de prohibir una aplicación. Prohibir una aplicación significa que tú tenés que mirar Internet, cada paquetito de datos que circula por Internet para ver si son o no de esa aplicación. Eso es algo que no se ha hecho y que no se hace en América Latina como estándar. El estándar es exactamente lo opuesto, no filtrar Internet, ¿no? O sea, si te pones eso es un antecedente que no sería bueno. Algunas autoridades me han dicho que eso es algo que no está sobre la mesa. Bueno, pero me parece que sería bueno entonces decirlo con mucha claridad que no está sobre la mesa. Pero veamos, por ejemplo, algunos comentarios a propósito de lo que circuló esta semana, luego del anuncio de Vázquez del lunes pasado en Paysandú. Ese mismo día, Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia, adelantó que el proyecto que se está elaborando crea una policía administrativa que controlará que estas empresas, la de las aplicaciones informáticas, cumplen con las disposiciones constitucionales, reglamentarias nacionales y departamentales. Y después Búsqueda, el jueves, reveló que también se habilitará la posibilidad de congelar las cuentas bancarias de aquellos que infrinjan las normas nacionales. Creo que no tiene mucho sentido esa regulación, porque en realidad tú lo podés saltear muy fácilmente. Podés tener cuentas bancarias en otros países, podés inclusive utilizar medios de pago como PayPal o cosas que están basadas en otros lados. Eso es lo que yo decía, que hay regulaciones que pueden ser inclusive no lograr el objetivo de quien busca regular, ¿no? Ahora, yo quiero ser muy preciso en algo, que es que yo no digo de ninguna manera, digo que no se pueden regular ciertas cosas. Tengo acá un mensaje de un oyente, Paco, que dice: este mozo no tiene en cuenta a la sociedad sino a una parte y que los demás se mueran de hambre. Bueno, gracias por lo de mozo. Supongo que está asociado a juventud, ¿no? Es una preocupación que está muy bien. Me parece que justamente ocurre lo opuesto aquí. Puede estar, obviamente, a partir de una entrevista como esta, puede pensarse que Raúl Echeverría acá está haciendo lobby por determinado tipo de empresas. Definitivamente no. Inclusive nuestra organización, la Internet Society, es una organización que se define como una organización no lobista. Nosotros no hacemos lobby en relación a ningún interés específico. Creo que la economía de Internet empodera al ciudadano, empodera a la gente, al individuo, y le da más oportunidades de generar sus propios ingresos, inclusive agregando valor a cosas que antes no tenían valor. O sea, hay gente que vive, creo que Mercado Libre, no quiero hablar por ellos ni hacerle propaganda a la empresa, pero he escuchado que hay 200.000 personas, creo, en la región que viven de hacer negocios a través de Mercado Libre, negocios que antes no existían, comprar y vender cosas que antes se tiraban porque no tenían valor y ahora tienen. Recuerdo que Álvaro Lamé, que es un dirigente muy conocido aquí en Uruguay, empresarial, me comentó alguna vez que había una persona que recogía
animales tipo pingüinos muertos de la playa, los embalsamaba y los exportaba a Estados Unidos, ¿no? Algo que es un ejemplo muy, muy obvio de algo que tenía valor cero y que pasó a tener valor gracias a esta economía. Por otra parte, la economía de Internet tiene un derrame mucho más inmediato. O sea, derrama mucho más rápido, quiere decir que le llega a la gente. Hay otras cosas, como por ejemplo la exportación, no sé, de celulosa, no sé, no tengo idea, estoy inventando, pero que todas esas actividades en algún momento llegan al ciudadano y nos producen algún beneficio, porque hay una cadena. Pero hay actividades como el turismo, por ejemplo, que tienen un derrame mucho más rápido, llega mucho más rápido a la gente. La economía de Internet tiene esa capacidad, porque hace que nosotros mismos podamos generar oportunidades. Y si tengo un segundo, te cuento una anécdota de India, que es un proyecto que nosotros tenemos en India por el cual desarrollamos redes inalámbricas en poblaciones aisladas. Entonces, luego hemos trabajado con gente de esas poblaciones en ver cómo pueden utilizar Internet en beneficio de su calidad de vida. Y hay gente, mujeres de esas villas, que tenían 0 de ingresos y ahora tienen entre $200, $300 de ingresos mensuales a partir de comprar y vender cosas, darle servicios a sus vecinos, reservar pasajes en tren o en ómnibus para cuando tienen que viajar a otras ciudades, ayudar a otros a hacer trámites con el gobierno que no sabían cómo hacerlos. O sea, se genera un montón de oportunidades me parece que justamente, me parece muy válida la preocupación de este oyente. Creo que justamente vamos en el sentido contrario. Esto mejora las posibilidades de distribuir esa riqueza que se genera a través de algunas actividades económicas. ¿Por dónde debe ir entonces la regulación o por dónde no debe ir? Volviendo a lo que yo decía antes, y bueno, si queremos para que quede claro que no estaba obviando el tema de Uber, pero me parece que sí, que es muy válido que se pongan ciertas regulaciones como por ejemplo que los choferes tengan que ser empresas unipersonales, que por lo tanto tributen de acuerdo a sus ganancias, que tengan que ofrecer seguros para sus pasajeros, que tengan que manejar vehículos que ofrezcan garantías, que cumplan con las mismas reglas que tiene cualquier otro conductor en términos de seguridad. Que tengan libreta profesional, incluso que puedan registrarse, que haya un registro. No sé si estas propuestas de regulaciones son cosas que a esta empresa específica les servirán. No sé. Eso ya pasa a ser un problema de los que actúan en esa economía, ¿no? en ese rubro. Eso. Ahora, hay que pensar que Uber en realidad lo que hay atrás de Uber es un concepto y que pueden haber otras 100 empresas que hagan lo mismo, inclusive empresas nacionales que empiecen a surgir ofreciendo el mismo tipo de servicios. De hecho ya existen informalmente, o sea, todos conocemos a alguna persona que brinda servicios de transporte para llevarte al aeropuerto, para irte a buscar. Con todo esto ahora del alcohol cero hay muchísima gente trabajando en llevar a las personas a fiestas, irlas a buscar. O sea, hay toda una economía informal que ya existe. Inclusive a estos hay que darle posibilidades de que hagan sus actividades de una forma más regular, ¿no? Y en cuanto a la tributación, ¿cuál sería un modo inteligente de cobrar impuestos a este tipo de actividades? Hay dos tipos de tributos ahí vinculados, porque por ejemplo, si tú alquilás un apartamento a través de Airbnb, eso a ti no te exime de la responsabilidad de pagar tus impuestos. La ley dice que tú tenés que pagar IRPF, creo que es el 11%, no sé por lo que, o 12, no me acuerdo, de lo que tú ganás por concepto de renta de una propiedad. Eso lo tenés que pagar, no importa si lo alquilás a través de una inmobiliaria o lo alquilás a través de un sitio de internet. Tú tenés que pagar tu impuesto, tenés que pagar la contribución, los impuestos de la calle. O sea, hay impuestos que siguen y vigentes tal cual como son y tú tenés que honrarlos. Hay otra tributación que es la tributación del dinero que gana el intermediario. Estos son los casos más fáciles, los que hemos mencionado aquí, ¿no? Los de transporte de autos o alquiler de propiedades. Esos son los más fáciles, porque son empresas que trabajan con cosas físicas y incluso se puede hablar con ellos, negociar para que se instalen localmente, que tributen de acuerdo a sus ganancias. El problema es mucho mayor que eso, ¿no? El problema, porque hay muchas otras actividades, como por ejemplo, decía, si yo soy un docente que doy clases de idioma para una empresa que está establecida en Londres, bueno, yo puedo tributar de mis ingresos, la renta acorde a mis ingresos. Ahora, la tributación de esa empresa que está basada en Londres y que está ganando por mi trabajo, por la intermediación que hace,
Ese es un tema mucho más complejo, es un tema que va a llevar mucho tiempo en discutirse, en lograrse acuerdos, si se logran. No está sobre la mesa y ninguna de las cosas que se están proponiendo hoy aquí afecta ese tipo de tributación. Para terminar, ¿han tenido ustedes desde la Internet Society contactos con el gobierno a propósito de estas consideraciones? Bueno, no contactos formales, o sea, entre nuestra organización y el gobierno. Personalmente sí tengo contactos habituales con mucha gente del gobierno, con gente del sector privado. Por supuesto que estos temas se están debatiendo. Me parece que hay una buena intención en buscar un marco adecuado para que estas actividades se lleven adelante. Espero que las regulaciones se discutan de manera amplia antes de que se presenten, porque después que se presentan, ya la cintura que le queda al que está proponiendo la idea para cambiar es menos, ¿no? O sea, que sería bueno que se trabaje antes. ¿Qué quiere decir? Porque que se hasta llame... ahora está trabajando una comisión que nombró el Poder Ejecutivo, en la que incluso participa el Congreso de Intendentes, etcétera. Pero tú estás hablando de una apertura mayor. Exacto, sí, que se invite a la sociedad civil, al sector privado, o sea, para discutir estos temas, que se consulte a otras opiniones, ¿no? ¿Tú dices que esa consulta debería existir antes incluso de que el proyecto fuera al Parlamento? Absolutamente, sí. Sí, me parece que después ya, y más en un país como este, donde está todo tan politizado, si tú presentás una idea y yo soy de otro partido, te voy a decir que no y viceversa. O sea, me parece que sí, que es importante que estas cosas se discutan antes y sacarlas sacar el pie del lazo de ese problema de politización. En Perspectiva, da que hablar. Raúl Echeverría, vicepresidente de la Internet Society, gracias por acompañarnos esta mañana, pero el tema está lejos de agotarse, así que lo volvemos a conversar con esta y con otras voces, eventualmente en discusión, etcétera. A las órdenes, y creo que sí, que a medida que iba hablando me iba dando cuenta que me quedaban muchas otras cosas para decir. Es mucho más complejo, así que sí, supongo que tú lo seguirás tratando. Muchas gracias por la invitación.